Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este programa de género y deporte. Pues bueno, no me queda nada más que saludarlos. Bienvenidos a todos los que nos están viendo el día de hoy en un horario un poco complicado, pero bastante interesante. Entonces, pues vamos a empezar ahora sí que de lleno. Recordando un poco lo que vemos el programa pasado, este mes nos toca acercarnos un poco más hacia estas escuelas no centralizadas, en donde un poquito platicamos la vez pasada con la coordinadora de actividades deportivas, recreativas y culturales de la ENES Juriquilla. Y el día de hoy nos toca platicar un poco acerca de la ENES Mérida. Para esto tenemos una gran invitada de honor, una gran amiga, Mariela de Jesús Gómez Cauch. Muchas gracias, Mariela, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Ale, por esta invitación. Siempre, primero que nada, pues me gusta mucho el programa y aparte, pues estar de este lado compartiendo, pues mucho más. Muchas gracias. No, pues a nosotros nos encanta que puedan estar compartiendo un poco de su experiencia, de cómo están viviendo bueno, todas estas situaciones dentro del deporte, dentro de la comunidad, allá en la CENES, en donde seguramente hoy nos vas a sorprender bastante. Sí voy a decir que dentro de la ENES Juriquilla sí hay mucha competencia, muchas cosas que aplaudirles, pero estoy segura que el día de hoy también nos vas a dar muchos nuevos datos, muchas cosas que no sabíamos. Pero bueno, voy a empezar por presentar a nuestra invitada de honor, porque aunque es una gran amiga, a lo mejor ustedes no conocen tanto de su contexto. Entonces, vamos a presentarla. Ella es Mariela de Jesús Gómez Cauch, licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY. Tiene una maestría en psicología deportiva por la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, y también una maestría en psicoterapia individual y de grupo por la Universidad Modelo. Eh, Ha laborado en la ENES Mérida de la UNAM en el campus Yucatán en la organización de actividades deportivas artísticas y relacionadas con la salud integral de los y las estudiantes. Es entrenadora de gimnasia rítmica del Club Progreso de Yucatán, responsable del programa de atletas jóvenes de Yucatán de Special Olympics Yucatán. Eh, Tiene diseño, desarrollo y aplicación de proyectos inclusivos en poblaciones vulnerables a través de la psicología, artes y deporte, como por ejemplo mujeres que han sido víctimas de la violencia, personas con discapacidad, niños y niñas y adolescentes. Además que, bueno, creo que tienes consulta psicológica privada en Ujú. deportivo y clínico, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Mariela. Yo sé que nos vas a dejar bastante sorprendidos, igual que la Enes Juriquilla. Y bueno, que es mencionar que es súper importante darle difusión, de descentralizarlos, de saber, sobre todo de saber, que la comunidad tenga entendido, que sepa que hay algo más que Ciudad Universitaria y que no por estar dentro de Ciudad Universitaria son más o menos universitarios, que pertenecemos a una misma comunidad y que bueno, que hay muchas cosas que tenemos que aprender, que tenemos que visibilizar y bueno, por eso son estos programas, por eso vienes tú a sorprendernos. Entonces, ahora sí, Mariela, el micrófono es tuyo, por favor, platícanos. Platícanos cómo es esto de vivir el deporte en una EMES Mérida, un lugar muy bonito, un estado muy bonito, y cómo ha conjuntado esto del deporte y el género, la actividad física y el género, ¿no? Que tanto hemos estado como repitiendo en el programa. Claro, Ale. Para comenzar, me gustaría poner un poco de contexto. Como bien mencionaste, pues nuestra escuela es un ENES, es parte de la UNAM, como bien dijiste. Estamos pues fuera de lo que es el campus y nos encontramos en Mérida, específicamente en una zona que se llama Cauquel, que queda bastante fuera de la ciudad, de fácil acceso, pero sí fuera, ¿no? Entonces prácticamente es una zona que está como creándose, hay como construcciones de casa habitación, etcétera, alrededor, pero es una zona que está todavía en desarrollo, ¿no?
Entonces, esta es una de las características que tiene nuestra escuela, porque antes estaba dentro de la ciudad, pero al crecer, que ha ido creciendo muy rápido, también ha sido necesario pues más espacios y ahora nos encontramos en esta zona que se llama Cauquel. Y bueno, cerca de nosotros hay otra escuela, entonces de repente somos como, nos vamos acompañando, pero la realidad es que no hay tantas cosas como servicios más que nada a nuestro alrededor, pero también es una zona que ha crecido rapidísimo. Otra característica que tiene la ENES Mérida, que se encuentra pues en el estado de Yucatán, es que tenemos una gran parte de nuestra población que son foráneos, como seguramente pasa en otras instituciones de la UNAM o seguramente en la CENES, que es como más recurrente, ¿no? Entonces, digamos que aproximadamente un 30% de la población de nuestros y nuestras estudiantes son de Yucatán, pero todos los demás son de otros estados. Entonces, es una característica muy particular de la población porque hay mucha interculturalidad, ¿no? Entonces, desde el lenguaje, desde nuestras costumbres, la forma de relacionarnos, el significado de algunas palabras, ¿no? Que en un estado significa una cosa, en otro estado significa otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, en nuestra comunidad, pues incluso la lengua maya, pues está muy mezclada con el español y de pronto hay palabras que a lo mejor no son fáciles de comprender al inicio, ¿no? Yo creo que con la práctica, pues esto se va dando, incluso en la misma escuela tenemos clases de lengua maya y otros idiomas, ¿no? Otras lenguas, pero, porque por ejemplo también se han impartido cursos de lengua de señas mexicana, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos aquí como una primera barrera el lenguaje. Sin embargo, creo que los chicos, las chicas y los profesores y profesoras han tenido como toda esta adaptación también, ¿no? Yo sé que cuando vamos a otros estados, a Yucatán se le reconoce rapidísimo por el acento que tenemos, por el tipo de palabras que utilizamos, ¿no? Y siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué significa tuch? ¿No? ¿Qué es el ombligo? ¿Qué significa tal cosa, no? Incluso en los entrenamientos pasa, ¿no? Los profes van como describiendo ciertas partes del cuerpo y van incluyendo lengua maya, entonces es importante que desde el lenguaje como que venga toda esta parte de adaptación. Y sin lugar a dudas también viene una adaptación hacia vivir solos, porque muchas veces llegan, dejan familia en otros estados, muchos son de la Ciudad de México, de Hidalgo, de Puebla, muchos del centro del país, ¿no? Entonces es como también enfrentarse a tener como esta adaptación de vivir solos o a lo mejor con roomies y también aprender a cocinar y aprender a cómo administrar como la parte económica, que no es sencillo. Y también la ENES se vuelve como pues una segunda casa, ¿no? Y probablemente, muy probablemente cualquier cosa que ocurra, pues recurro al ENES, ¿no? Me siento mal, quiero hablar con alguien, ya sea emocionalmente, físicamente, tengo una lesión en medio de un entrenamiento o en un partido, entonces recurro también a la escuela, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante que también estos servicios pues estén como cubiertos. No se pueden cubrir como todos los servicios al 100%, pero creo que estamos trabajando mucho en eso para que podamos sobre todo ayudarlos, ¿no? Y, por ejemplo, ellos tienen el seguro médico, si llega a ocurrir algo, se refieren al seguro, pero muchas veces, pues cuando nos ocurre algo, también queremos a nuestra familia cerca, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es una característica también de la población que cuando tenemos un equipo deportivo, de cualquier tipo de deporte que estemos practicando, también se vuelve como una familia para nosotros, ¿no? Los entrenadores, los profesores, las profesores. Entonces, al final, también es como esta característica muy particular y sin supervisión paterna, ¿no? Entonces, tenemos que como que rápidamente adaptarnos. Hay un programa que quisiera mencionar, que es el programa de tutorías pares, que es un programa en donde estudiantes de grados mayores ayudan sobre todo a primer grado a irse adaptando con esta cuestión, sobre todo, por ejemplo, la movilidad. Ahora aquí en Yucatán han venido como a incluir nuevas rutas de camiones, han como cambiado algunas unidades, entonces prácticamente es como ir aprendiendo también cómo podemos movernos, ¿no? Por ejemplo, muchos también se mueven en bicicletas porque viven muy cerca, ¿no? Entonces también es como otra característica de la población, ¿no? Y por ejemplo, ahora en la ENES, pues como seguramente en otras ENES de otros lugares, nosotros somos como pocos en cuestión de personal, entonces tenemos que hacer como varias cosas, ¿no? Entonces nos toca hacer un poco como de todo para ir cubriendo como las necesidades, ¿no? Y quisiéramos hacer más, pero a veces como que el tiempo también es como atender la prioridad. Y por ejemplo, en mi caso, también como, además de la parte deportiva, que en realidad el responsable es Eric Granados y yo me encargo como de la organización, como bien mencionaste.
de la Ok. parte deportiva, pero también me toca como hacer como de la parte cultural artística y la parte de salud, ¿no? O sea, psicología tiene un departamento específico que es bienestar emocional, pero también tenemos atención en otras áreas de la salud, como pueden ser nutrición, pueden ser rehabilitación física, entre otras, ¿no? Que vamos como incluyendo para favorecer como estos programas que se ofrecen a los estudiantes. Más adelante igual me gustaría como mostrarles algunas fotos de algunas de las actividades que tenemos, porque yo sé que el tiempo del programa es corto, entonces al final como seleccioné algunas, ¿no? Porque en realidad se hacen muchas cosas. Por ejemplo, todos los miércoles tenemos un seminario de nutrición en donde los chicos y las chicas pueden acudir, es de libre participación. Entonces van aprendiendo sobre todo como qué alimentos pueden ellos preparar, sobre todo con los productos locales que muchas veces desconocen, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el huitlacoche que encuentro en la Ciudad de México, pero aquí en Mérida es muy costoso y a veces no llega ese producto, ¿no? Entonces lo puedo cambiar por a lo mejor champiñones u otra cosa, ¿no? Entonces parecen cosas muy sencillas, pero que cuando estás siendo estudiante es una parte fundamental de tu economía de la alimentación y que también, pues, no te enfermes, ¿no? De los lugares en donde comes y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un programa que tenemos. Hay otro que se llama, que es todos los viernes, que es de activación física, en donde cada viernes tenemos como clases variadas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una de twerking, hemos tenido salsa, hip hop, y es una de las actividades que más disfrutan los chicos porque al final es como de movimiento y van participando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de actividades de activación física tenemos mucha más presencia de las chicas más que de los chicos, ¿no? Los chiques. Pero, de pronto, me gustaría mencionar que en las actividades deportivas de equipos, por ejemplo, tenemos fútbol, voleibol, que voleibol es el que más como popular es en nuestra comunidad. Y tenemos también voleibol, básquetbol. Tenemos como un mayor número de presencia de las chicas a comparación de, por ejemplo, cuando regresamos después de pandemia, ¿no? Que eso es algo muy significativo porque al final también estamos trabajando con esta parte del estereotipo de género que también a veces algunas personas pueden llegar a pensar que solo los chicos tienen acceso al deporte, tienen más oportunidades y nosotros trabajamos mucho en que también las chicas tengan esta presencia, ¿no? Es algo que estamos trabajando mucho y, por ejemplo, los equipos están conformados de manera mixta, o sea, de manera que todos puedan como trabajar juntos y que al inicio tampoco fue sencillo, ¿no? Era como el equipo es femenil, es varonil y decíamos, bueno, el equipo es mixto, ¿no? Y vamos trabajando en conjunto y las entrenadoras, los entrenadores han trabajado también en aceptar esta parte de trabajar en conjunto, ¿no? Y por ejemplo, tenemos entrenadoras que están muy bien capacitadas y que además pues tienen un currículum muy fuerte, ¿no? La profesora Marcela de voleibol, la profesora Patricia también de voleibol. En voleibol, por ejemplo, tenemos inicial e intermedio. Entonces, en lugar de dividir femenil y varonil, lo que tenemos es el grupo inicial, que digamos que es más básico, y el grupo intermedio, que son los que tienen un poco más de experiencia, ¿no? Entonces, a nosotros nos conviene un poco más trabajar así con respecto a los niveles de habilidad en lugar de diferenciar como en femenil y varonil, ¿no? También no es sencillo porque Yucatán, pues la mayoría de los torneos sí te dividen en femenil o varonil. Sin embargo, actualmente, desde hace algunos semestres, ya hay como más presencia de torneos y participaciones en ligas que son mixtas y que también ha sido como un cambio importante. Aquí en Yucatán de pronto sentimos como más arraigo como a lo tradicional, pero también se van abriendo como estos caminos, que yo estoy segura que en otros estados también ocurre, ¿no? Claro, y ahora sí que me dijiste, mira, ahí está todo lo que hacemos, vamos a recapitular. Y Sí. no, estuvo bastante bien, Mariela. Yo creo que primero voy a un poco rescatar esto de la situación poblacional Ujú. que existe con las ENES, ¿no? O sea, que es importante, no nada más este programa, sino todos los programas de difusión que ustedes pueden tener, porque efectivamente, como dices, y como lo vimos también para la ENES Juriquilla, el mayor porcentaje de estudiantes que ustedes tienen son foráneos, ¿no? Y que hay veces que la misma gente local no sabe que esa escuela es parte de la universidad, ¿no? Y que pueden ser universitarios y que pueden ser un UNAM y no tienen que hacer como estos desplazamientos a la Ujú. capital o algo así y que sigue siendo igual de importante.
Entonces, esta difusión con la comunidad propia es muy importante, ¿no? Que los chicos sepan. Y ahora tomando a los chicos que vienen de fuera, pues sí, es fundamental. O sea, no nada más en el área deportiva, sino estudiantil y todo. O sea, hay muchos que llegan sin saber absolutamente nada de cómo vivir solos, de qué hacer, de cómo administrarse. Entonces, que ustedes les estén poniendo esta atención por el porcentaje de alumnado que tienen foráneo, ahora sí, o sea, que no son del estado de Yucatán, pues también es muy importante, ¿no? Porque pues mal comen, igual mal estudian y hacen y bla, 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 y también como que descuidan un poco su salud y estudiar una carrera y ser universitario, pues no se trata de eso, o sea, no se trata de sufrir, no se trata de padecer, sino todo lo contrario, ¿no? Que la universidad no nada más te dé herramientas académicas, sino integrales para que tú puedas ser un adulto funcional y bueno, o sea, como que esto de la vida te sea un poco más sencillo. Entonces, me parece súper increíble lo que hacen desde el mínimo detalle en la dieta de, oye, mira, a lo mejor no estás acostumbrado a comer esto, pero te doy otra alternativa, o mira, esto puede suceder. Y para mucha gente no tenemos bien el concepto, ¿no? De qué alimentos o qué esto y qué hago. Y luego en un lugar desconocido, pues igual se puede prestar a decir, bueno, lo que sea y ya, y me quito de problemas. Entonces, que la ENES se esté enfocando también en estos problemas como de salud básicos, en donde estén preocupados por la alimentación de sus estudiantes, de estas activaciones que tú dices, que no tiene que ser a fuerza un deporte representativo, sino enseñarle a la comunidad que se tiene que activar de esta manera recreativa, ¿no? Aunque sea que estés bailando media hora, bueno, ya está, te activaste. Muy bien, y a lo mejor el próximo viernes pues retomamos otra actividad Ujú. y, o sea, es una preocupación integrar por sus alumnos que yo creo que está increíble, que como dices, o sea, lo que ellos tienen es su comunidad, ¿no? A veces por tener tanta gente foránea, pues se tienen entre ustedes, ¿no? Entre ellos, entre los que llegan a la ENES. Y ahora que me dices, yo no sabía, por ejemplo, y qué bueno que existen estos canales de difusión, que la ENES cambió de lugar, justo por el Sí. hecho de que estamos creciendo, ¿no? O sea, están creciendo, la comunidad se hace más grande, necesitamos más espacios. Igual le pasó a la ENES Juriquilla, que dijo, ¿sabes qué? O sea, necesitamos más y vamos a expandernos. Eso es una noticia increíble porque eso significa que estas comunidades descentralizadas están creciendo y es lo más importante, ¿no? Saber que todos tenemos una oportunidad, todos y todas tenemos una oportunidad para ser universitarios, para estudiar una carrera universitaria, incluso hay posgrados, y por ahí tengo entendido que también hay una unidad de posgrado en CISAL que Sí. que tiene otras facilidades, ¿no? Entonces, mira, o sea, no hay más que decir. Yo le dije a la Inés Furquilla la vez pasada, tienes una competencia difícil, pero no. Eh, cada Inés creo que tiene lo suyo, cada Inés se preocupa por su propia comunidad. Creo que están muy al pendiente de estas situaciones, ¿no? De ver evaluar una comunidad y qué hace falta. Ok, alimentación, mira, voy a poner esto. Ok, activación física. Y aún así teniendo equipos representativos, como dices, ¿no? El voleibol que tiene diferentes también niveles. Ya no estamos hablando de una exclusión acercándonos al género, sino más bien que pues el acercamiento que tú tienes más bien al deporte. Ok, eres intermedio, vámonos. Hombre, mujer, no importa, Sí. vámonos. Ujú. ¿Quieres aprender vóley? Pues mira, tenemos el equipo, no sé qué, entonces no, está perfecto. Es muy bueno saber esto, incluso para la misma comunidad de Leonés Mérida, que nos platiques un poco de esto. A lo mejor hay mucha gente que no se detiene como a decir, ay, mira, a lo mejor ahí me pueden ayudar en ta, 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 Ujú. ta, ¿no? Entonces, Sí. estos canales de difusión y sobre todo los que ustedes hacen por allá, pues está increíble. Sí, realmente después de la pandemia, pues venimos como activando a los equipos, ¿no? Porque también ese tiempo, pues se tuvo que
de tener. Algo que no había mencionado, pero que es importantísimo, es que, como te comenté, cambiamos de sede y entonces la construcción se está realizando y la verdad es súper rápido, pero se ha dado prioridad a áreas como, por ejemplo, las aulas, ¿no? Edificios de docencia, edificios de laboratorio, que también son súper necesarios para nuestra comunidad. Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos como instalaciones deportivas, que es algo que creo que en una emisión pasada del programa habíamos platicado también, ¿no? Entonces ya está como en movimiento todo esto, pero pues sin duda tenemos que esperar como los tiempos necesarios para que se construya. Entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos un convenio con el gobierno del estado y entonces nos prestan unas instalaciones que nos permiten entrenar en condiciones un poco más dignas para los estudiantes. Tenemos una pequeña canchita realmente muy chiquita y como un poco improvisada, donde los chicos se la pasan jugando a la cascarita, ¿no? De todo, de fútbol, de vóley, y se mantienen como activos en eso, ¿no? Pero en realidad los equipos no entrenan en el ENES, entrenan fuera, que creo que fue también como otra característica de otras ENES también, que estamos como vinculando y buscando como espacios, ¿no? Así también, por ejemplo, danza contemporánea se da en otro espacio donde pueden tener duelas, espejos, ¿no? Con la maestra Tatiana, y así como otras clases, ¿no? Hay clases que son como permanentes durante todo el semestre, que son de formación complementaria, como hay en otras instituciones, donde tenemos como teatro, clases de arte, ¿no? Tenemos otras académicas de idiomas y entonces se inscriben para todo el semestre y entonces los chicos van teniendo como todas estas clases también en los deportes, ¿no? Pero también tenemos como este otro programa en donde los viernes, para quienes no se quieren inscribir como al semestre completo, pueden ir teniendo como estas activaciones, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, la parte de salud. Esta semana particularmente trabajamos toda como una pequeña jornada de sexualidad, que nos parece un tema importantísimo para nuestra comunidad, ¿no? Como seguramente en todas o muchas de las instituciones que tenemos en la UNAM. Entonces, por ejemplo, el miércoles trabajamos con el tema del ciclo menstrual y todo lo que compete como lo que es el ciclo y cómo se vincula con la nutrición, ¿no? O sea, porque como mujeres también sabemos que hay momentos en nuestros ciclos que son como más difíciles de sobrellevar, ¿no? Entonces, nos pareció un tema importantísimo, era un tema que las chicas habían pedido mucho y se atendió este miércoles, ¿no? Por ejemplo, el jueves trabajamos con educación sexual general, tuvimos la visita también de unas compañeras que nos dieron como algunas, como resolución de dudas y enseñaban, por ejemplo, a utilizar como algunos, pues, métodos anticonceptivos y aparte fue muy lúdico, entonces la comunidad respondió muy bien a esta actividad y, por ejemplo, hoy tuvimos como charlas que tenían que ver con violencia, como el amor romántico y cómo también podemos como identificar estas red flag, ¿no? Que de pronto nos van marcando, porque como comentábamos antes, pues es una población que por la edad que tienen, que por las condiciones en las que estamos, pues también pasan muchas cosas, ¿no? Que hay que atender y es una forma de acercar un poquito más a tener como más información, ¿no? Sobre todo eso. Claro, y también, o sea, voy a tomar un poco lo que decíamos hace rato. La ENES está creciendo, ¿no? O sea, los espacios cambian, las ubicaciones cambian, las instalaciones cambian, y esto no significa que no se le pueda dar la atención a la comunidad como, como se debe, ¿no? Y estos convenios con el gobierno del estado, pues también pues obviamente traen únicos beneficios para los estudiantes deportistas o los estudiantes en general, en donde pues se diversifica la actividad que ellos pueden hacer, no nada más ir y la academia y ya está y regrésate a tu casa, sino eh, sabemos que la formación integral se compone de muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es súper importante que ustedes busquen también espacios que si estoy consciente de que no los cuento, pero busco la manera de ofrecerlos y sobre todo, pues darles la oportunidad de conocer también todos estos ámbitos, ¿no? Y te digo, yo decía, pues sí, alimentación y esto y el otro, pero también que te acerques de esta manera con temas que la comunidad te pide personalmente, como lo es la educación sexual y, por ejemplo, esta etapa de la menstruación y todo esto para las chicas, yo creo que estoy segura que tuviste también asistentes hombres, o sea, eso no Sí. significa que ellos no lo padezcan, no así físicamente voy a hablar, que no tengan entendido qué es lo que pasa, ¿no? O que haya un poco más de comprensión durante el tema, en el tema y bueno, la educación sexual que nos compete a todos. Entonces,
mira, yo creo que lo están haciendo increíble, que la escuela va a crecer muchísimo y que, o sea, que lo están haciendo muy bien, que todas estas ENES que no conocíamos, todas estas escuelas que tienen tantos programas que benefician al estudiantado y que incluso podrían inspirar a gente que está en búsqueda de algo, de una carrera y que quiere conocer y que a lo mejor no tiene la oportunidad porque no está en CU o porque no tuvo el chance, pues tenga esta diversificación en donde tengamos entendido que seguimos siendo universitarios y que la preocupación por la comunidad sigue siendo pues la misma, ¿no? El desarrollo, que no se deja nada afuera, que ustedes tienen un buen de chamba porque a mí me sorprende mucho que una misma persona sea el coordinador de actividades deportivas y culturales y ahora de salud. La vez pasada teníamos recreativas culturales en una sola persona, entonces, pues sí se les carga mucho la chamba, pero al final creo que los resultados han sido muy satisfactorios. El crecimiento de su comunidad ha sido muy satisfactoria y que es lo que esperamos, ¿no? O sea, que cada vez sigamos creciendo más como comunidad y que se ve la visibilidad. Sí, o sea, retomando esta parte que comentabas, yo creo que tanto en la CENES y seguramente en otras instituciones, como que muchas personas terminamos haciendo como varias cosas, ¿no? Varias áreas y como que no paramos, ¿no? Como que al final es como la búsqueda, ¿no? Y como necesidades, pues hay un montón todos los días, cada momento, ¿no? Entonces, como atender sobre todo a las más prioritarias o vamos viendo de qué manera como vamos ajustando tiempos, ¿no? Porque necesidades, pues seguramente en todos lados, ¿no? Cuando tenemos estos encuentros de los responsables del deporte, o sea, no falta equipo que necesite algo, no falta como alguna asociación que necesite algo, alguna escuela que necesite algo, creo que a todos nos faltan muchas cosas. Y también es como esta parte de irnos adaptando a las condiciones que tenemos, ir trabajando en cuanto a brindar el mejor servicio con los recursos que tenemos, que yo sé que poco a poco van a ir creciendo. La ENES ha crecido muchísimo, por ejemplo, el tema de los salones, ¿no? Tenemos muchos estudiantes, los salones ya se están haciendo pues poco, ¿no? Entonces vamos como buscando también como estos espacios que quedan y cuando les muestre las fotos lo verán, por ejemplo, que por ejemplo tenemos una cafetería, ¿no? Entonces la cafetería sirve como cafetería y la mitad como auditorio, ¿no? En lo que van como las construcciones avanzando. Claro. Y de pronto hay actividades que están en un salón, pero otras actividades que nos toca hacer también a lo mejor afuera, ¿no? Y por ejemplo en Yucatán, pues tenemos un clima muy particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos temporadas de mucho calor, como fue mayo, junio, en que llegamos a 48, 49 grados, entonces no podemos trabajar tanto al aire libre por los golpes de calor, ¿no? Que le llamamos aquí golpes de calor. Entonces, y por ejemplo ahora que estamos ya entrando a nuestra temporada de huracanes, que ocupa varios meses también, entonces prácticamente llueve todos los días, entonces tenemos que irnos ajustando a también estas condiciones climatológicas, ¿no? Que también es una adaptación para los chicos, porque sobre todo los de primero que van llegando, de repente es adaptarse a climas que a lo mejor en su comunidad son fríos o templados y ahora llegas aquí donde hay calor, donde la humedad es muy alta, ¿no? Entonces, incluso para entrenar, tienen que ser en horarios que nos permitan las condiciones climatológicas no ponerlos en riesgo, ¿no? A la comunidad. Entonces, de pronto los entrenamientos o son muy temprano, que prácticamente los equipos están entrenando súper temprano, o en la tarde-noche, ¿no? Hoy Porque en noche. los horarios intermedios el sol, el calor, o sea, es demasiado, ¿no? Entonces, y a lo mejor, por ejemplo, las aulas todas son climatizadas, entonces no tenemos ese inconveniente, pero a la hora de entrenar, pues sí necesitamos espacios abiertos, ¿no? O duela, ¿no? Entonces vamos como mediando también esto, ¿no? Y por ejemplo, en Cauquel no tenemos como tantos, también tantas canchas, por ejemplo, que sean del gobierno del estado. Entonces, la misma cancha tenemos que irla compartiendo, ¿no? Ese tipo de condiciones que yo sé que en algún punto van a ser diferentes, ¿no? Pero que actualmente son algo a lo que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Algo que me gustaría mencionar también, Ale, es que actualmente estamos trabajando mucho en materia de inclusión, ¿no? A mí me encantó escuchar a Mariana que tienen como, y cuando le escuchaba y saber todo lo que hacen en materia de inclusión, también como que buscaba de qué forma podríamos vincularnos, ¿no? Porque como bien dice, si de pronto no conocemos qué se hace en otras instituciones, a veces no podemos hacer como este tipo de vínculos o prácticas o cómo compartirnos también cosas, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando mucho también porque
nos gustaría que nuestra población cada vez fuera más inclusiva. Sin duda, pues hay estudiantes que tienen características de discapacidad o alguna necesidad que vamos cubriendo, pero también ahora tenemos estudiantes en nuestras diferentes clases, diferentes cursos, que se han integrado, que no necesariamente son estudiantes del ENES, pero que a lo mejor son personas de la comunidad de Yucatán que van llegando para tomar ciertas clases que son abiertas al público, ¿no? Entonces, a mí me parece que es algo muy reconocible también para las profesoras, los profesores, que también aceptan este tipo de poblaciones en su clase y que nos permite además trabajar mucho más la empatía, que nos permite trabajar la adaptación, ¿no? Porque a veces no es fácil, a lo mejor si tengo un grupo muy numeroso, como detenernos al ritmo del que requiere la persona, ¿no? En este caso en condición de discapacidad o con una característica particular, que bien sabemos que a todos nos cuestan algunas cosas, ¿no? Entonces me parece algo que también es muy rescatable y muy de reconocerse que también las profesoras, los profesores, ¿no? Tenemos clases de teatro que son inclusivas, ¿no? Tenemos algunas clases que son, por ejemplo, de cinematografía, que también son inclusivas, ¿no? Entonces, poco a poco se van integrando y sin duda, pues en las aulas, en cada una de las clases, seguramente tenemos como alumnos que tienen alguna condición particular y que también los profesores pues están trabajando en esta parte de hacer las adecuaciones necesarias y sin duda también en el deporte, ¿no? Porque también con la parte física y cuando hay como ciertas condiciones, pues hay que tener adecuaciones, adaptaciones y hacer como constantes evaluaciones de qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces me parece algo que es muy reconocible también de los profesores y las profesoras y los entrenadores y entrenadoras, ¿no? Claro, y como dices, o sea, por ejemplo, estoy muy segura, o sea, podría apostar que muchos no teníamos ni idea que en la Inés Juriquilla hay baños sin género completamente, ¿no? Y ustedes que ahorita están en construcción y que están ampliándose, a lo mejor podrían rescatar esa idea y decir, oye, yo quiero esto para mi comunidad, no es nuevo dentro de la comunidad universitaria y suena una gran idea. A esto me refiero, ¿no? De conocernos. Si no existieran estos canales de comunicación, pues a lo mejor igual y ni sé que existe una Enes Friquilla o que existe una Enes Mérida y que están haciendo y que hay inclusión dentro del deporte y dentro de la recreación y dentro de la cultura y dentro de muchas otras cosas más. Entonces, rescatar esto, insisto, justamente también para esto queríamos hacer este tema de los programas en donde se viera una visibilidad de una forma descentralizada y que ustedes mismos también se conocieran, ¿no? Ellos también están en construcción, ustedes también están en construcción, hay muchas oportunidades que poder rescatar y no me refiero a vamos a copiarles, no, más bien son una inspiración, ¿no? De parte de ustedes o de parte de cualquier escuela y esta forma de inclusión que de alguna manera sucede dentro de las clases académicas incluso, pues es una gran oportunidad, ¿no? Para visibilizar también esta parte de pues de la educación para todos, ¿no? O del acceso a Exacto. la información para todos y que todos tenemos, pues derecho, ¿no? A que alguien nos diga, mira, pues, ¿sabes qué? Te voy a enseñar esto porque yo lo sé y viene nada más, no nada más desde la academia, sino también desde lo deportivo, que se dan la oportunidad de abrir espacios para todos, ¿no? No, o sea, no importa el género, no importa el sexo, no importa si nada. Entonces, que estas bases se siembren bien desde una mirada inclusiva pues está increíble, ¿no? Y ahora que, sobre todo, que están en construcción y que van hacia adelante, pues imagínate, si estos son los cimientos, la comunidad, una vez terminada, no sé, todo lo que ustedes necesitan, pues va a ser increíble y seguramente también el gobierno del estado lo va a agradecer en su momento, ¿no? O sea, esta también participación con la comunidad, porque al final de cuentas no están en una comunidad aislada, no son muros, no son puentes en donde cortan, ¿no? O sea, son parte de la comunidad en donde ahorita se ha cambiado, se ha construido y también involucrar a la comunidad es importante, ¿no? No nada más a la comunidad interna, sino a la comunidad que los rodea, porque también es importante, supongo, la seguridad para los alumnos que pasan por ahí, ¿no? Igual la misma comunidad los puede proteger o dice, ah, mira, él es estudiante, él puede
no sé, o, ¿sabes? O sea, es muy diferente involucrar a la comunidad en esto, en este tipo de proyectos en donde Ujú. también se sienten parte de y es imposible excluir. Sí, y retomando lo que comentabas de los baños, por ejemplo, nuestra construcción sí tiene baños que son de varios géneros, ¿no? Entonces ¿Ok? sí, ya hay como pues esta iniciativa. Yo sé que para muchas instituciones a lo mejor es algo como más reciente, para nosotros pues como fue como nueva la construcción, ya tenía los baños de esta forma, pero, ¿Ok? y la comunidad lo ha recibido bien, como comentamos también en el programa pasado, ¿no? Comentaban ustedes que aún algunos se sorprenden, pero los que se sorprenden son casi siempre los que nos visitan, ¿no? Porque no están acostumbrados, ¿no? Como que de repente sí es algo que dicen, bueno, no todos nuestros baños son de varios géneros, pero sí hay varios en diferentes puntos de la escuela, ¿no? Pero sí a veces, por ejemplo, cuando tenemos invitados, sí tengo que anticipar, ¿no? Porque si no dicen de pronto, a un hombre en el baño o vi a una mujer en el baño y yo antes de que pase algo así, pues les anticipo, ¿no? Y pues nos pasa de todo. Por ejemplo, ahora que tuvimos la actividad de sexualidad, ¿Ok? que trabajamos con stand y todo, de pronto algunos profesores, profesoras también se acercaban, ¿no? Interesados también en el tema, ¿no? Y comentaban incluso, ¿no? Como esta cuestión generacional también influye, ¿no? Que a lo mejor hace algunos años no teníamos como este tipo de características en las escuelas o ese tipo de información, ¿no? Que aprendíamos de otra forma, como más exploratoria a lo mejor, y ahora hay como mucho más apertura, ¿no? Hablar como de todos estos temas que nos competen y que seguramente a todos nos interesan, pero que a veces no es sencillo como acercarnos a solucionar nuestras dudas, ¿no? A resolver estas dudas. Y creo que también estamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues en el programa pasado que escuchamos a Mariana con la Enes Curiquilla, pero también León, también Morelia, ¿no? Las otras Enes que seguramente cuando nosotros nos hemos reunido siempre terminamos como identificados, ¿no? Y es algo que hemos trabajado mucho en la Enes Mérida, que es la identidad, ¿no? O sea, somos UNAM, aunque estemos muy lejos, porque Yucatán es quizás uno de los estados, o quizás es el estado que está más lejano a Ciudad Universitaria, ¿no? Pero al final somos UNAM también, como lo has mencionado, ¿no? Entonces, seguramente eso pasa también en otras ENES. Por ejemplo, hay actividades en las que nos invitan a participar, pero de pronto la movilidad no es tan sencilla, ¿no? Como tendríamos que pagar vuelos a un buen número de estudiantes o tendríamos que hacer como un camión con tantos números de estudiantes. Entonces, a lo mejor no es tan sencillo como cuando están más cerca, ¿no? De Ciudad Universitaria. Aún así, como estamos buscando como estas opciones, y sí, o sea, definitivamente te agradezco como este tipo de oportunidades que nos permiten conocernos más entre nosotros, como lo has comentado, también compartir con la comunidad, no solo de Yucatán, sino de otros estados también, para que tengamos como estas otras opciones, como comentaste, ¿no? A lo mejor hay como algunas licenciaturas que les gustaría cursar y a lo mejor lo pueden hacer en la ENES Mérida, ¿no? Y si no tenemos ese tipo de programas o de difusión, a lo mejor no podemos tener como el mismo alcance, ¿no? Claro, y justo, o sea, como dices, bueno, ha sido gracias a la Comisión Interna de Igualdad de Género que ha dado estos programas, esta apertura, y no nada más hablando de género, ¿no? La inclusión es inclusión y vamos a hablar de todo. No vamos a especificar en un tema. Y esto que ustedes hacen, en donde ustedes también comparten, ¿no? También gracias a la Dirección del Deporte General del Deporte Universitario han ocurrido estos espacios en donde los dirigentes del deporte pueden debatir y pueden decir y pueden hablar y es en donde todos nos juntamos y decimos, mira, pues sabes que yo pienso esto, oye, pues mira, esto puede suceder y que ustedes siguen en crecimiento y van a seguir mucho en crecimiento. Y también esta visibilidad de la comunidad en donde dices, oye, pues a lo mejor aquí está interesante la carrera, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada con la carrera de prótesis y órtesis, o sea, hay muchas cosas que podemos aprender y que no tenemos como en el centro, pero que aún así siguen siendo importantes, muy validadas por la comunidad. Y es esta parte, ¿no? Y bueno, con respecto a lo de los baños, mira, yo no sabía, y justamente siempre se habla como de no, ciudad universitaria, el centro, no sé qué, siempre es mejor, capital, bla, bla, pero al final de cuentas ustedes están innovando también en cosas en donde
a lo mejor todavía nosotros, o bueno, los que estamos centralizados, pues todavía no tenemos la oportunidad, ¿no? O siguen muy separadas esta situación, o ver baños sin género es a veces un poco complicado por que la construcción ahí está, y entonces tenemos que adaptarnos. Ustedes que están formando desde, a lo mejor no desde cero, porque ustedes ya estaban formados, pero esta nueva variante que le pueden dar a esta situación en donde ya no estaría tan padre explicar así de, mira, pues es que estos baños, no, no sé, o sea, que sea normal no tener que dar este tipo de explicaciones en donde tienes que entrar en una casilla, en un, ¿sabes? Entonces yo creo que también es una gran demostración de cosas que nosotros mismos también tenemos que aprender gracias a sus ejemplos. Sí, muchas gracias por eso. Te esperamos además, Ale, en Yucatán, porque hay mucho que conocer por aquí también. Yo sé que has tenido como toda la intención y ahora espero que puedas venir y conocer Lenés. Tenemos súper cerca el mar, por ejemplo, la unidad de Sisal que comentabas hace un momento está como a 1 hora y poquito más, ¿no? Y hay playas que son mucho más cercanas, por ejemplo, por eso que está a unos 35 minutos, ¿no? De la ciudad y muchas de las carreras que hay aquí, licenciaturas que están aquí en Lenés, pues están vinculadas al medio ambiente y a las zonas costeras, ¿no? Y es una característica Claro. también porque pueden tener toda la práctica de campo, pues mucho más accesible y pues toda la zona de la península de Yucatán, no solo Yucatán, sino Campeche, Quintana Roo, están como zonas que pues son de playa, ¿no? Entonces al final estamos como mucho más cerca como de poder tener esta práctica más real. Justo el fin de semana pasado se hizo la carrera de UNAM Yucatán, organizada por CISAL, entonces también tuvimos mucha participación de chicos y chicas del ENES y muchos de ellos obtuvieron muy buenos lugares y al final también es una forma de que nosotros como comunidad de UNAM en Yucatán también nos podamos ir compartiendo como actividades, porque hay varias unidades en diferentes puntos de la ciudad. Claro que el ENES pues es la parte de las licenciaturas y las maestrías que están como centradas en el ENES, ¿no? Pero sí hay otras instituciones también de la UNAM aquí, diferentes, ¿no? Como de centros de investigación, laboratorios, por varios puntos de la ciudad, ¿no? Entonces, en realidad la UNAM lleva aquí en Yucatán pues como 15 o un poquito más de años, entonces no es como reciente como tal, pero sí es como comparado con otras instituciones, pues poco tiempo, ¿no? Entonces, pero como bien dices, vamos creciendo, ¿no? Entonces, estamos en eso. Yo no sé si te parece que mostremos las fotos. Tengo una presentación. Sí, sí, ¿Sí? adelante. Voy a Ok, apagar rápido mi cámara para que salga la ujú, presentación y ahorita la prendo. ok, Tu proyecta, sin problema. ok, yo pongo aquí, lo voy a hacer un poco más grande. Ok, Sí, ¿ya se puede ver? sí, se ve perfecto. Muy bien. Pues aquí les puse como algunas fotos de algunas actividades. Realmente me encantaría mostrar mucho más, pero incluso son muchas las que voy a compartir. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de parte de la generación entrante, por ejemplo, ¿no? Fue como una actividad que tuvimos de jornadas de inicio, pues como por una cuestión de espacios también los dividimos varios días como parte de la generación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al equipo de básquetbol, como puedes ver es un equipo mixto, ellos han tenido muy buena participación, han ganado incluso varios torneos de interuniversidades, ¿no? El profesor Mario, algunos de los alumnos, no están todos en la foto, pero la mayoría. Esta fue una foto de una clase de twerking. Como puedes ver, pues es nuestra cafetería que vamos usando una parte como cafetería, otra parte como para las actividades, ¿no? Entonces allá estaban los chicos bailando twerking, que también es algo que habían pedido mucho, mucho entre las actividades que vamos probando y que también pues está relacionado un poquito con los estigmas, ¿no? Como decir, ay, no sé, tal vez es exclusivamente de mujeres o los Claro. chicos podemos participar y yo, bueno, la clase es para todos, ¿no? Entonces podemos ver que hay chicos, hay chicas, chiques que están participando en la clase, ¿no? Aquí, bueno, tenemos a la nutrióloga que es Erika Cantú. Aquí nuestro huésped, es una perrita que anda por ahí por la escuela. Muchas veces hay gatitos, perritos que los chicos incluso van adoptando, ¿no? Entonces siempre son también parte de nuestra comunidad. Y pues esta Ok. es la actividad que tenemos cada miércoles, que es el seminario de nutrición, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta es una foto de la clase de teatro, que es una clase inclusiva.
tenemos algunos chicos que tienen algún tipo de discapacidad. La maestra Gélice ha trabajado bastante como en cuestiones de inclusión, entonces ha como trabajado esta parte con los alumnos. Es una clase que es muy popular, la hemos tenido el semestre pasado, este semestre. Este es, por ejemplo, una actividad permanente de todo el semestre, ¿no? Ok, vamos con la siguiente. Ah, bueno, esta fue de twerking también, las chicas. Aquí tenemos, por ejemplo, dónde entrenan los chicos. De un lado tenemos como al equipo de básquetbol, como puedes ver también es un equipo mixto. Ellos se entrenan en la unidad deportiva de Cauquel. Y del otro lado tenemos a una actividad que es de voleibol, ¿no? Entonces a veces incluso nos toca compartir como la duela algunos días, algunos tiempos, ¿no? Este también es del equipo de voleibol. Como te digo, el voleibol es el deporte más popular de nuestra escuela. Tenemos por allí a la entrenadora Patricia y a la entrenadora Marcela, ambas con un currículum muy nutrido y que han aportado mucho también a nuestra comunidad. Y otra de voleibol. Y por ejemplo, esta fue una actividad en donde tuvimos de invitadas a dos chicas que son de rehabilitación física, que colaboraron con nosotros porque teníamos como una serie de lesiones muy frecuentes en diferentes deportes, en diferentes actividades, incluso de chicos de deportes individuales, ¿no? Porque también hay chicos, por ejemplo, de judo, de karate, de halterofilia. Entonces de pronto las lesiones, tú sabes, ocurren a la orden del día cuando uno practica alguna actividad física, algún deporte. Claro. Entonces, ellas estuvieron yendo y dieron unos talleres en donde enseñaban cómo prevenir las lesiones y también cuando ya ocurrió una lesión, qué podíamos hacer, ¿no? De qué manera puedo hacer un vendaje o qué hago primero, ¿no? O sea, me muevo, no me muevo, le pongo a lo frío, le pongo a lo caliente. Entonces trabajamos con los chicos con esta parte de prevención inmediata, ¿no? Aunque siempre les sugerimos que asistan como a la consulta, a la clínica, pero tú sabes que muchas veces incluso algunos como que se pasan por alto un poco esta parte de ir a consultar, ¿no? Como decir, ah, en 2 días ya estoy bien. Entonces también por eso era importante para nosotros que también ellos supieran como al menos lo básico en materia de rehabilitación, ¿no? Sé que algunas instituciones tienen como la atención médica dentro de su escuela porque sus licenciaturas están vinculadas a eso, que no es el caso del ENES, por ejemplo, ¿no? Ok. Y esta también fue parte de rehabilitación, de cómo hacer como los enfriamientos, que era algo donde hicieron mucho hincapié las rehabilitadoras, ¿no? Este fue otro taller. De un lado tenemos unas fotos de un taller de masajes. Como sabes, al cierre del semestre el estrés está a tope, ¿no? Entonces también tuvimos como invitados en donde nos compartieron estas técnicas de cómo relajarnos o cómo cuando como trabajadoras o trabajadores estamos mucho tiempo en una oficina, mucho tiempo sentados, mucho tiempo en una sola posición. ¿Qué podíamos hacer para que también tengamos estas pausas activas o tengamos este tipo de ejercicios que nos ayuden a estar un poco menos estresados? Y también era de automasaje y cómo podía hacerse en parejas, que nos pareció maravilloso, la verdad nos gustó un montón ese taller. Y del otro lado tenemos, por ejemplo, una foto de la clase de salsa y bachata, que han sido como una de las más populares, ¿no? Pues aquí los profesores colaboran. Por aquí tenemos también una parte de nutrición, pero que es una parte menos teórica, mucho más práctica, ¿no? Lo que te comentaba del calor que hay aquí en Yucatán, las temperaturas son muy altas, entonces de repente nos toca también cómo prevenir, por ejemplo, cómo preparar un suero natural, ¿no? O qué tipo de bebidas también me puedo llevar a campo cuando tengo que salir. O si me voy a un entrenamiento o a un partido, qué tipo de bebidas puedo llevar, ¿no? Porque aquí es muy importante la hidratación, pues por las Claro. condiciones del clima, ¿no? Y porque, como te decía, el ENES está en una carretera, muchos chicos Ok. van en bicicleta y de pronto también les toca como mucho calor, ¿no? Entonces, y en los entrenamientos también. Y del otro lado tenemos una actividad que fue de pintura, ¿no? Tenemos por ejemplo, una clase permanente de arte molecular y también hemos tenido como otras exploraciones como es pintura acrílica, pintura acuarela, etcétera, ¿no? Entonces, una de las profesoras también por aquí. Y aquí tenemos al equipo de básquetbol en algunos torneos, por allá los profesores. También, bueno, el equipo de básquetbol es mixto. Ellos han tenido muy buena representación, ganaron el torneo interuniversitario del semestre pasado. Entonces, y allá también pensamos, ¿no? Por ejemplo, esta es nuestra pequeña canchita, como puedes ver es improvisada, tenemos por allá unas porterías, tenemos para poner como la red de voleibol, tenemos como préstamo de balones y todo esto, pero como puedes ver es una cancha muy chiquita,
no tiene como a lo mejor el piso apropiado, pero los chicos se divierten muchas veces ahí, ¿no? Es parte de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creciendo, ¿no? Entonces, siempre nos han apoyado mucho en Lenes y sé que vamos como en crecimiento. Y cómo los chicos te van adaptando también a estas condiciones, ¿no? Podemos ver que es muy pequeño en condiciones y todo, pero cómo ellos lo disfrutan también, ¿no? Aquí tenemos algunas fotos más. Aquí está el equipo de fútbol. Fútbol hay femenil y varonil. Entrenan mixto también. Fútbol, por ejemplo, es uno de los deportes en que más nos ha costado tener participaciones mixtas. Cuando son partidos amistosos y todo esto, sí. Pero cuando ya son torneos o ligas, casi siempre es femenil o varonil, ¿no? Entonces nos ha costado un poco más que sea inclusivo, que yo también sé que es parte de una característica social o cultural, pero que sin duda sé que se va a ir dando también la oportunidad en la que participen como en conjunto, ¿no? Aquí algunos más de boli, por ejemplo, es el grupo de boli inicial, el grupo de boli intermedio, ¿no? Unas profesoras por ahí. Y aquí tenemos una foto de la clase de bachata. Esta fue una clase de hip hop, la de abajo. También es una actividad que los chicos han respondido muy bien a la clase de hip hop y ritmos urbanos en general. Por ejemplo, hay otra parte que creo que no había mencionado, en donde los mismos estudiantes, por medio de un programa de tutorías, pueden compartir saberes con otros estudiantes de la comunidad. Por ejemplo, si hay un chico que sabe de Jiu-Jitsu, entonces podemos planear una actividad y entonces comparte con otros estudiantes esos saberes, ¿no? Siempre acompañados y supervisados por ejemplo, en este caso es Eduardo Puc, el que se encarga de esta parte de las tutorías, ¿no? Pero también hay clases de tutorías pares que se vuelven muy populares, como ha sido, por ejemplo, el caso de folclore. Entonces, durante un semestre o 2 semestres se estuvo manteniendo esa clase de folclore de estudiantes a estudiantes, ¿no? Entonces, es algo que también es muy rico porque los estudiantes, como bien sabes, las estudiantes, los estudiantes tienen muchos saberes, ¿no? Desde el que sabe poesía, desde el que sabe, yo escribo, yo hago música, yo, entonces, de deportes y de artes y de todo, ¿no? Entonces, es muy rico también ver cómo de uno a uno como estudiantes también se pueden ir compartiendo saberes, incluso nosotros aprendiendo nuevas cosas también. Vamos Justo, y a... como dices, es básicamente atender las necesidades de la comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, tu comunidad muy rica, por ejemplo, en la lengua maya, en estos eh, conocimientos que también se pueden compartir entre los mismos estudiantes, o estos talleres que se pueden dar también, o por ejemplo, lo de la cancha que decías, está chiquita, pero al final de cuentas les estás dando diversión y al mismo tiempo les estás dando activación, y pues es eso, ¿no? Mantener a la comunidad pues saludable, feliz, y yo creo que, o sea, se ven súper contentos, no importa el tamaño de la cancha, también el taller de nutrición está increíble, de que les enseñen, ¿no? Cómo poder cubrir sus necesidades nutricionales y al mismo tiempo cómo usar los recursos de la región, ¿no? Es importante. Ujú. Sí, sobre todo la adaptación, te digo, a las condiciones del clima, ¿no? De repente sí es Justo. un reto, sobre todo para los que van llegando, los que ya están un tiempo, pues se van adaptando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con las fotos, aquí tenemos una de lo que fue el stand de salud sexual, ¿no? La que te comentaba hace un ratito, ¿no? De Claro. repente los chicos, nuestra población yucateca puede ser un poco más tradicional y de repente es una característica también de nuestra comunidad que es mucho más abierta, ¿no? Incluso nos comentan los invitados, ¿no? No tienen temor a preguntar, a decir, a cuestionar, a solucionar dudas y creo que es algo muy rico, ¿no? Tenemos una comunidad que también como levanta la voz cuando tiene necesidades, ¿no? Entonces yo creo que es algo que también pasa mucho en la UNAM, en diferentes instituciones, ¿no? Entonces también es muy rico porque uno puede ir aprendiendo y conocer un poco más cuál es la necesidad que tiene, ¿no? Esa fue la de sexualidad. Y por ejemplo, esta es una foto de lo que te comentaba del fin de semana pasado, que fue la carrera, ¿no? Que participaron Claro, muchos chicos del ENES, sí, incluso sale. algunos fueron ganadores, fueron medallistas, ¿no? Tuvieron sus reconocimientos. Aquí algunas fotos, pues bien poquito, pero eran muchas, ¿no? Entonces ya dije, bueno, selecciono algunas. Por ejemplo, de este lado también tenemos algunas profesoras, investigadoras, así como otros investigadores, profesores que también participaron en la carrera, ¿no? La carrera, por ejemplo, fue en CISAL, ¿no? Entonces, fue tempranito, nos vimos ahí, prácticamente era de noche, ¿no? Vamos llegando y es emocionante también, ¿no? Como tener estas actividades.
que a lo mejor, por ejemplo, las carreras en la ciudad seguramente son enormes, ¿no? Pero bueno, aquí hubo muy buena respuesta de la comunidad yucateca en general, ¿no? Incluso de otros estados que habían llegado para participar. Y pues también es muy enriquecedor que vayamos trabajando en esta identidad, ¿no? Porque como tú sabes, pues carreras siempre hay, aquí se da muchísimo cada fin de semana, seguramente en otros estados también, y de repente ver portar tantas playeras como cada año se hace esta carrera, porque es una carrera que se hace durante, ya se ha hecho durante varios años, pues es emocionantísimo, ¿no? O sea, de pronto es como sentir como esta emoción, ¿no? El poder compartir con toda la comunidad este querer por una playera, ¿no? Querer por una universidad que nos representa. Claro, la identidad. Ah, bueno, ya estamos. Sí, terminamos aquí. ¿Ya dejar de compartir? Sí. Ah, ok. Pues muchísimas gracias, Mariela, por compartirnos un poquito, porque estoy segura que es un poquito, como tú decías, hay muchísimas fotos, hay muchísimas actividades en las que ustedes están trabajando. Es importante darle visibilidad a su comunidad y a todo lo que ésta requiere, ¿no? A lo mejor no es lo mismo que la comunidad que está, no sé, en Juriquilla o en Lenes Morelia, que también vamos a tener a a más CNEs de invitadas todo este mes. Todavía tenemos varios programas que nos faltan y conocer un poco más. Pero está, o sea, está muy padre todo lo que ustedes proponen, todo lo que ustedes hacen por su propia comunidad, priorizar sus necesidades. Yo creo que es la clave para que su comunidad sea tan unida, tan cercana y también tan participativa, pero al mismo tiempo feliz. O sea, no es que les pongan actividades a hacer, más bien que cubren las necesidades que ellos necesitan. Ahora sí que voy a redundar, que Sí. ellos necesitan, ¿no? O sea, no nada más están pues enfocando un solo aspecto, ¿no? Académico o cultural, ¿no? Están haciendo un todo que me parece increíble. Yo creo que es muy importante todo este trabajo que están haciendo. Eh, Se nos acabó el tiempo, pero no por eso voy a quitar los saludos y todos los comentarios que nos han hecho, los voy a hacer muy rápido antes de que se nos Ujú. acabe el tiempo. Claro. Mariana Torres nos deja un saludo, Isabel Mesa, muchas gracias, Juan Alberto Canales, bravo maestra, la quiero mucho, que sigan los éxitos, te quiero mucho, Mariela. este, Yelena, un tema súper interesante. Ana Pintor, muchas gracias por vernos a ustedes y a toda la mesa, que siempre somos un grupo de amigos pues muy grande y que nos estamos apoyando todo el tiempo. A Cintia Morales, a Eric Fernando de León, felicidades Mariela por todo tu trabajo y esfuerzo en el equipo, la valoramos mucho. Igual esta calidez que tiene tu comunidad hacia ti, pues también habla mucho de la labor que todos están haciendo en conjunto dentro del ENES y todo lo que les falta, ¿no? Y creo que lo están haciendo igual de una manera increíble. Creo que van a crecer muchísimo y claro que sí, que nos vamos a dar una vuelta por ahí, aparte de que Yucatán es un estado increíble, muy variado, hablando de biodiversidad increíble también. Entonces estaría súper bien que hiciéramos ahí un intercambio y luego les podemos subir videos. Pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos terminó. El próximo programa vamos a continuar con esta expansión para que ustedes conozcan acerca de toda la comunidad de la que somos parte y de que no conocemos tanto. Y no me voy a despedir sin antes agradecerte enormemente, Mariela. Muchas gracias por compartirnos solo un poco de todo el trabajo y la gran labor que hacen. Eh, a pesar de que estamos lejos, pues sabemos que seguimos siendo un equipo, que igual si necesitamos algo los unos a los otros vamos a estar ahí y que en cualquier momento nos damos una visita, ya sea ustedes hacia acá o nosotros para allá y encantados de la vida. Sí, gracias a ti, Ale, a todos también por sus saludos, por acompañarnos. En- Sobre todo, pues quería agradecer estos espacios que, como has mencionado, descentralizan mucho como lo que ocurre, ¿no? En otros estados, en otras ENES. Y pues son todos bienvenidos, les esperamos por aquí, ahí nos avisan para preparar la cochinita. Todo, vengan preparados con su traje de baño, nos vamos a divertir. Y también para que conozcan más de la comunidad un poco más de cerca, ¿no? Te agradezco muchísimo este espacio, a todos los que lo hacen posible también.
Claro, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación y recuerden que toda la información siempre va a estar dentro de la página, las redes sociales de la universidad, las oficiales, y también la información dentro de Deporte UNAM, ya sea en Facebook, en el mismo, la página oficial de la Dirección General del Deporte Universitario. Y también pues muchas gracias por todo el apoyo que la dirección nos ha aportado para poder seguir creciendo la comunidad y seguir manteniéndonos en contacto. Pero bueno, ahora sí, se nos acabó el tiempo. Nuevamente, Mariela, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que dejaron saludos y toda la gente que nos está viendo por allá. Eh, Recuerden que el próximo programa continuamos con una nueva entidad y no se lo pierdan. Nos vemos viernes 7 de la noche en la barra de género y deporte. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Adiós.